Los periódicos del día lunes 17 de septiembre de 1951 notificaron ampliamente y con grandes capitulares el incendio del Can Can, un antro situado en la calle de Santa María la Redonda, ahora lo que sería Eje Lázaro Cárdenas, número 144, esquina con Degollado. El cabaret estaba atiborrado de personas, quienes habían concurrido a festejar el grito de la independencia desde las 9 de la noche del día 15 de septiembre. Poco después de la 1 de la mañana, un sujeto que posteriormente fue descrito como bajo de estatura, moreno y vestido con un traje oscuro, pero que jamás se supo cómo se llamaba, con la alegría propia de la ocasión y por los copiosos alcoholes ingeridos, lanzó varios cohetes dentro del recinto. Uno de estos cayó también, hay que aclararlo, sobre algunas tiras de papel tricolor que estaban adornando el lugar, las cuales se incendiaron y luego comunicaron el fuego a las cortinas, a los muebles y al resto del local. Numerosas parejas se apretujaban en la pista de baile y muchos otros parroquianos ocupaban las mesas. Ya para esa hora se habían consumido cantidades industriales de bebidas. El primero que se percató de lo que ocurría dio la voz de alarma, trocando la alegría de los concurrentes en espanto y pavor. La 1:35 de la mañana marcaba el reloj del aposento de guardia en el cuartel central de bomberos, cuando sonó el timbre del teléfono. Un oficial descolgó el aparato y escuchó la voz angustiada de alguien que pedía se enviara a un servicio de emergencia a Santa María la Redonda y Degollado. 2 pipas y un camión lleno de afanosos tragahumos marcharon con rapidez al lugar e inmediatamente se entregaron, unos a apagar el fuego, otros a salvar a los supervivientes y a sacar a los fallecidos. Su labor se prolongó largas horas hasta que la última brasa quedó sofocada. Hubo un total de 25 muertos, 57 heridos y más de un centenar con lesiones importantes, por lo que es hasta hoy el cabaret incendiado con mayor número de víctimas. Los fallecidos fueron en su mayoría aplastados en los alrededores de la única puerta que había por quienes intentaban escapar de la hoguera. Los demás perecieron quemados y por asfixia. El relato de los sobrevivientes crispa los nervios. Recuerdan que estaban bailando o bebiendo alegremente cuando surgió una gran llamarada cerca de la barra. Al unísono se escucharon voces. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Huyen todos! Hombres y mujeres trataron de abandonar el lugar. Todos gritaban a un tiempo, ya para pedir auxilio, ya para insultar a los que les estorbaban. Querían abrirse paso a golpes. La aglomeración hacía más difícil la salida. Al mediodía del 16 de septiembre, docenas de personas desfilaron por el anfiteatro de la Quinta Delegación de Policía, a donde habían sido llevados los cadáveres, con objeto de buscar a sus parientes desaparecidos la noche anterior. Solamente fueron identificados un puñado de muertos y no sería improbable que el inconsciente que lanzó el cohete incendiario fuera uno de los achicharrados. Alfredo Morales Montes, de 42 años de edad, declaró ante el Ministerio Público ser encargado de ese antro y también de El Gusano, otro antro, en la calle de Mina. Dijo que minutos después de las 2 de la madrugada se encontraba en el segundo de los centros mencionados cuando le informaron de la tragedia. Rápidamente se trasladó al lugar y cuando llegó ya estaban allí los bomberos y las ambulancias. Añadió que la policía no le permitió acercarse y que supo que una de las víctimas fue el mesero René Martínez. El establecimiento, inaugurado en marzo de 1944, permaneció activo hasta el 16 de septiembre de 1951, fecha en que se tatemó.
En el mismo local de Santa María la Redonda y Degollado hubo antes del Can-Can un negocio llamado China Bar con licencia de restaurante cantina. Inició sus actividades el día 28 de septiembre de 1942, pero pronto funcionó como un cabaret hecho y derecho. Tuvo corta vida porque un cumplido cuico, al llamarles la atención a 3 borrachos que vociferaban en la puerta, fue acribillado a plomazos por uno de esos sujetos. Clausurado el negocio, en los primeros días de octubre de 1943, mantuvo los sellos puestos más de un mes. Luego fue traspasado a otro propietario, quien hizo cambios radicales a la fachada y a la decoración interior y le cambió el nombre por el del Can-Can. Los daños del incendio fueron reparados, pero el local ya no se usó para cabaret. El edificio desapareció en 1964 al ser prolongado el Paseo de la Reforma hacia el noreste, desde Bucareli hasta el Eje 2 Norte, es decir, Manuel González y Canal del Norte. En el lugar donde estaba el Can-Can existe ahora una glorieta a la que confluyen las calles de Degollado, Rayón, Órgano, Reforma Norte y Eje Lázaro Cárdenas, en cuyo centro hay una estatua ecuestre de José San Martín, libertador de Argentina, Chile y Perú. Casualmente, el Cine Apolo, situado en la calle de Santa María la Redonda, entre Degollado y Camelia, a pocos pasos del cabaret, también se achicharró con poco tiempo de diferencia de este. Cuentan los pobladores que en ese lugar espantaban a los trabajadores del turno de la noche, especialmente a aquellos que no vivían en el barrio y que tenían que caminar por allí para salir de él. Eran tantas las historias sobre los sustos y los aparecidos que los obreros se negaban a trabajar en el turno de la noche. Los obreros acudieron al Seminario del Espíritu Santo, recién instalado sobre el camino a la fama, y solicitaron al padre Antonio Fragoso, miembro de esa orden, su ayuda para remediar la situación. El religioso, analizando el caso, decidió exorcizar el paraje. Para ello, como Cristo a sus apóstoles, le invitó a 12 de los obreros de mayor fuerza física y moral, los dotó con cirios benditos y les anticipó las posibles reacciones demoníacas. Les dijo que durante el exorcismo posiblemente sentirían temblores de tierra, aullidos, fieros rugidos y fuertes vientos. El día elegido se reunieron el sacerdote y los 12 obreros. El camino a Fuentes Brotantes era entonces solo un delgado sendero entre un bosque muy denso, junto a un arroyo de aguas claras y abundantes. Al inicio del conjuro se escuchó un ruido terrible, como de muchas láminas metálicas en choque simultáneo y fuertísimo. También se oyó el chirriar de cadenas arrastradas por seres invisibles. Enseguida se desató un viento furioso que apagaba los cirios a cada momento. El sacerdote, al avanzar por la zona elegida, rociaba agua bendita y rezaba. Apenas tocaba el suelo el santo líquido, se escuchaban gruñidos de perros bravos, aullidos y relinchos. Ya cerca del Cárcamo, sitio final del área del exorcismo, se escucharon fuertísimos gritos y lamentos de dolor. El padre alzó la voz y en el brazo derecho sostuvo la imagen de San Miguel para efectuar el conjuro. En ese momento se juntaron en un solo estruendo todos los terroríficos sonidos que antes se habían escuchado por separado. La voz del padre, enérgica, luchaba por imponerse a las demoníacas voces, lo que logró después de mucho tiempo. Al cabo de férrea resistencia, las protestas de Lucifer y su séquito se fueron tornando débiles hasta que acallaron completamente. Al final, solo se escuchaba el sonoro timbre del sacerdote.
El sacerdote, agotado, terminó por darse una pausa. Sobrevino entonces un silencio impresionante. Era como si aquel mundo hubiese detenido su movimiento. Ni una abeja volaba, ni una hoja caía. Hasta las aves habían enmudecido. Después de largos instantes, se volvió a escuchar finalmente la ya tranquila y suave voz del ministro del Señor entre el placentero murmullo del arroyo y del viento entre las hojas de los árboles. Los obreros agradecieron a Dios y al sacerdote. Se había vencido a un difícil enemigo. A partir de esa fecha, el demonio del viejo camino a la fama desapareció de ese paraje. Julio Scherer, entre los diversos casos que documentó en el libro Niños en el Crimen, hace una especial resaltación en el siguiente caso, en el cual se involucra el secuestro de un importante entrenador de fútbol. Y a continuación pasaré a narrar parte de la entrevista que le fue otorgada a dicho periodista. Oscar cuenta con minucia el tiempo que ha permanecido en prisión. Lleva 4 años, 10 meses y 18 días. Le falta poco para obtener su libertad. Su rostro es parecido al de su hermano Rodrigo. Purgan la misma pena por secuestro y delincuencia organizada. A diferencia de Rodrigo, no trae charrascas. No quise, dice. ¿Por qué si casi todos quieren hacérselas? Ellos lo hacen por gusto, para recordar que estuvieron aquí, es decir, en la comunidad de tratamiento para adolescentes de San Fernando. Era ley y se volvió costumbre. A mí eso no me gusta. No quise hacérmelas. Frente a su hermano Rodrigo, atlético, alto y charrasqueado, él se ve pequeño y débil. Más hacia adentro que hacia afuera, la timidez cohíbe su inteligencia. ¿En cuántos secuestros participaste? En 3. ¿Cómo empezaste? Primero fueron las amistades. Después se me fue haciendo un asunto de ambición. ¿Cómo te contactaron? Yo manejaba un microbús. Estaba muy chico, pero me daban chance. Ahí me contactaron los mismos que contactaron a mi hermano. Al principio me preguntaron si quería hacer dinero. Te lo platican diferente. Te dicen que vas a trabajar con un enfermo, que los ayudes a cuidarlo. Después te vas dando cuenta de que no es así, que se trata de un secuestro. ¿Cómo fue tu primer secuestrado? Era un señor como de 36 años. Estaba acostado. Yo no tenía contacto con él porque permanecía en un cuarto y yo solo vigilaba que no saliera. No lo vi hasta que se acabó el secuestro. Era un cuartito de 2 metros de largo por 1 de ancho. El señor apenas podía pararse y sentarse. Así estuvo 13 días. ¿Piensas que ese señor sufría mucho? La verdad yo no lo veía. Al principio no me gustaba ver lo que pasaba. Prefería no verlo. No quería tocarme el corazón. Me daba pena, no me gustaba la persona que era yo portándome así. Tus compañeros lo veían. Ellos entraban y le hablaban a su familia. Hacían la negociación y todo eso. No lo lastimaban ni para que les dijera a sus parientes que ya pagaran. Cuéntame de tu familia. Mi mamá es muy buena persona. Claro, ahora está presa en el reclusorio de Santa Marta. ¿Por qué? Por cómplice de secuestro. ¿Y tu papá? No tengo contacto con él, ni me interesa. ¿Qué vas a hacer por tu mamá y por tu hermana cuando salgas? Echarle un chingo de ganas para sacarla adelante.
Me da para abajo que mi mamá esté allá adentro, pero no voy a resignarme. Quiero conseguir un buen trabajo. Me preocupa mi mamá. De su hermana, Oscar habla sin intensidad. La que le importa es su madre. ¿Te sientes culpable de que estén presas por lo que hicieron juntos? A la vez sí y no. Sí, porque yo fui el que empecé, antes que mi hermano. Y no, porque la verdad es que mi mamá ya era una persona mayor y yo era un chamaco. Era para que ella me hubiera dicho que lo que hacía no estaba bien, pero también aceptó participar. ¿Qué hacía tu mamá en los secuestros? Preparaba la comida y prestaba la casa. ¿Y tu hermana? Mi hermana sí no tiene nada que ver. Nada. Y sin embargo también le inculparon. Acababa de tener una niña cuando la aprendieron. A su hija se la dieron a la suegra. Mi hermana me duele, pero siempre he dicho que mi objetivo, mi debilidad y mi fortaleza, mi meta, es mi mamá. Hasta el día de hoy, en estos 5 años, mi mamá está presente en todos mis pensamientos. Claro que lo que hicimos no está bien. ¿A tu mamá cuánto le pagaban? La verdad nos daban una porquería. A ella le pagaban 5,000 pesos por prestar la casa y por hacer de comer. ¿Y los líderes cuándo ganaban? El día que me agarraron yo escuché conversaciones que fueron grabadas y supe que cobraban entre 1 millón y 1,5 millones de pesos. Siempre se llevaban arriba del millón. Si cobraban 1,400,000, repartían los 400,000. Ellos dos se quedaban siempre con 500,000 y 500,000. A mi mamá solo le daban 5,000. ¿A ustedes los utilizaban? ¿Eran carne de cañón? Sí. ¿Tú contactaste a tu hermano para que participara en los secuestros? No. Fueron las mismas personas que me contactaron a mí. Buscan a personas que se conozcan entre sí para hacer este tipo de cosas. ¿Le temías a las patrullas? No. Viví un buen tiempo en la calle. La conozco bien. Siempre he sabido qué es bueno y qué es malo. Entonces, ¿por qué hiciste lo que hiciste? Al principio fue como una terapia. Después ya no podía salirme. Me daban mi dinero, pero ya era fuerzas estar ahí. ¿Te gustaba lo que hacías? No me gusta. ¿Cómo te agarraron? En Santa Cruz me llegó al Ixtapalapa durante un cobro. Me hablaron para que sacara al secuestrado porque el negocio había valido gorro. Lo saqué y lo dejé libre. Pero cuando llegué a mi casa vi muchas patrullas, muchos agentes de la AFI, sentí miedo, entonces me fui al tianguis de la 10 de mayo. Entonces mi mamá me llamó y me preguntó, ¿dónde estás? ¿Te puedo ir a recoger? Le dije que estaba en el tianguis. Me dijo que iba para allá. Llegaron muchos agentes de la AFI. Me preguntaron si era Oscar Peña Holguín. Les dije que sí. Entonces me soltaron muchas groserías, me sometieron y me subieron a la patrulla. Hice como que no sabía nada, pero ya estaba yo puesto. ¿Te puso tu mamá? La obligaron a que me entregara. Le dijeron que me dijera que ella iba a ir por mí para que no me diera la fuga. ¿Y la viste cuando estabas detenido o ya no la pudiste ver? Sí, la vi. ¿Qué te dijo? Nos pusimos a llorar los dos. Hasta la fecha nunca he hablado con ella de esto. No me atrevo a hablarlo. Me dan permiso de ir a verla una vez al mes. ¿Tienes miedo de que te maten? Sí. ¿Quiénes? Las partes acusadoras, los familiares de los secuestrados o mis propias causas por envidia de que ya pronto estaré libre. ¿Conoces a los familiares de tus secuestrados? No, pero ellos a mí sí. Siguieron todo mi proceso. Vinieron a verme sus abogados. Venían a ver cuándo me iba. Tenían mucho interés por saber cuándo salía. Querían que les firmara hojas, declaraciones. Yo nunca firmé nada. ¿Qué vas a hacer cuando salgas? Yo en un futuro me veo con mi esposa, con mi hijo,
teniendo mi casa y mi carro, siendo muy trabajador. ¿Conocías los nombres de los secuestrados? De uno sí, era un chavo de 23 años. ¿De dónde eran sus secuestrados? La mayoría de Santa Marta, de Polanco, personas de dinero. ¿Supiste algo del secuestro de Rubén Omar Romano cuando estuviste afuera? Supe que lo habían secuestrado. Incluso conocí la casa donde estaba cautivo, pero no más. ¿Cómo era la casa? Muy grande y muy oscura. Parecía como si viviera ahí una familia. Me acuerdo que cuando entré me decían que agarrara lo que quisiera. Habían muchas balas, chamarras de piel, pistolas, muchos perfumes de hombre, cadenas de oro, monedas de 100 pesos, de las de antes, billetes de 10. No me llevé nada. Lo que más había eran figuras de la Santa Muerte y muchas canastas de dulces. Muchas. ¿Y Romano estaba en la parte de arriba o abajo? Abajo, en un cuarto hasta el fondo grande. Él solo. Enfrente estaban las personas que lo cuidaban. Eran varias. Siempre había alguien en la puerta para que Romano no saliera. ¿Y supiste de alguien que estuviera en un reclusorio que diera las órdenes desde ahí? No, eran puras bandas de afuera. ¿Por qué crees que secuestraron al entrenador? No tengo idea. ¿Participaste en su secuestro o nada más fuiste testigo? Fui a la casa donde lo tenían. Sí tuve contacto con 2 o 3 personas que lo secuestraron, 2 señores, pero por seguridad no les podía preguntar nada porque podían pensar que usaba la información para que los atraparan. Por seguridad ellos no me decían nada y yo no les preguntaba nada. ¿Sabes si les pagaron mucho por liberar a Romano? No, ese secuestro no se cobró. Entonces, ¿todo el escándalo que salió en la televisión fue puro rollo? Puro rollo. ¿Por qué? Los que yo conocí me dijeron que no se cobró nada. A la fecha ellos están prófugos, pero no se cobró nada. Y eso que salió en la televisión de que los responsables eran internos del reclusorio de Santa Marta, puro rollo para hacer escándalo. Yo me imagino que fue para hacer fama del entrenador. ¿Pero lo trataban bien? Cuando lo vi en la televisión, en el momento en que lo estaban rescatando, vi el cuarto todo oscuro. Por eso digo que no lo trataban bien, porque ese cuarto estaba en malas condiciones. Hasta el día que yo entré, su cuarto olía bien feo, como a mucho sudor, a cerveza, a mucha adrenalina. Por las condiciones en que estaba el cuarto y todo lo que yo encontré, en esa casa que yo vi ya habían tenido muchos secuestrados en ese lugar. ¿Cuánto tiempo duró Romano secuestrado? La verdad no recuerdo. Julio Scherer aclara lo siguiente. Unas horas después de la muerte del secretario de Seguridad Pública foxista Ramón Martín Huerta, el 21 de septiembre de 2005, Televisa transmitió la espectacular liberación de Rubén Omar Romano, director técnico del Cruz Azul, secuestrado durante 65 días. Los funcionarios esperaron la llegada de las cámaras de televisión para presentar al entrenador argentino. El entonces director de la AFI, Genaro García Luna, declaró a Proceso haber arribado a la casa de seguridad casi un día previo al operativo donde se había detectado gran movilidad del grupo delictivo, por lo que existía la presunción de que pretendían mover a la víctima. García Luna negó que la liberación de Romano tuviera vinculación mediática con el accidente en el que pereció Ramón Martín Huerta. Sin embargo, admitió que la prepararon unos momentos antes para que apareciera ante las cámaras de televisión. Según se cree y se especula, el espectáculo en torno a la liberación de Romano precedió a lo que 2 meses y medio después ocurriría con el montaje transmitido en la pantalla chica el 9 de diciembre de 2005 con motivo de la detención de Israel Vallarta y Florence Cassés y la liberación de sus presuntas víctimas.